23 metros de largo y 7 metros de ancho. Este diseño será utilizado para un enorme telón del escenario en el Salón del Teatro Nacional de Japón. Lo cubren flores de las 4 estaciones en disposición armónica contra un fondo dorado. El diseño recrea casi a la perfección una obra de la llamada Escuela de Arte Rinpa, que apareció en Japón durante la época de Edo. Cada año, en esta fábrica se producen alrededor de 100 telones de diferentes tamaños. Algunos son para exportación, pero todos llevan el sello inconfundible del estilo Rinpa. Este es un famoso juego de biombos que su autor, Ogata Korin, llamó Ciruelos Blanco y Rojo. El nombre de Rinpa fue acuñado empleando la última sílaba del nombre de Korin, porque su trabajo ejemplifica el estilo de esta escuela, nacida alrededor del siglo XVII, con los artistas Sotatsu y Koetsu. A la derecha, vemos este joven y vigoroso ciruelo cubierto de flores rojas, con sus ramas estirándose hacia el cielo. Al centro, hay un arroyuelo hecho a pinceladas gruesas y finas. A la izquierda, está el ciruelo con flores blancas. Su grueso tronco y sus toscas ramas salen del borde de la pintura y luego regresan apareciéndose de nuevo. Un audaz sombreado a tinta y una técnica de patinado dieron vida a la corteza y al musgo. Los detalles fueron logrados con gran realismo, pero la disposición de las figuras es estilizada y abstracta. De la combinación de estos dos enfoques, realismo y abstraccionismo, nació el estilo de la escuela Rinpa. Hacia fines del siglo XIX, cuando Japón acababa de abrirse nuevamente al mundo exterior, los maravillosos diseños de esta escuela cruzaron el océano y llegaron hasta Europa. Ahí tuvieron un gran impacto sobre el desarrollo de nuevas tendencias artísticas. Shuichi Kato, uno de los más grandes críticos de arte y literatura del Japón, ha venido a Europa rastreando ese encuentro entre Oriente y Occidente que se dio inicialmente en París. En 1879 se lleva a cabo una exposición internacional en París. Esto es solo a 10 años de la restauración Meiji del Japón, la cual marca el comienzo de su modernización. Tratando de crear lazos amistosos con naciones del mundo contemporáneo, Japón patrocinó un pabellón donde se mostraban muchas cerámicas y otras piezas de arte. Esta exposición en Francia dio inicio al japonismo, o japonismo, que influyó grandemente en el arte europeo de la época. En vivo contraste con el arte europeo, que tenía por finalidad el arte en sí mismo, las piezas japonesas expuestas parecían muy ligadas a la vida cotidiana. El ukiyo-e, arte japonés de grabado en madera, influyó muy en particular en el trabajo de los impresionistas europeos. Pero no solo el ukiyo-e, sino también el estilo Rinpa, atrajo a muchos admiradores en Europa. Luego, llegó la Gran Exposición de París en 1889, para la que fue construida la Torre Eiffel. La creciente influencia del arte japonés se hizo evidente durante esta exposición.
A primera vista, este parece un trabajo de la escuela Rimpa. En realidad, es una pieza de cristal producida en Francia. Es representativa del estilo surgido a fines del siglo XIX, conocido como Art Nouveau. Estas líneas evocan el desarrollo de una planta. Los diseños decorativos de la escuela Rimpa, con sus delicadas y detalladas flores e imágenes de la naturaleza, inspiraron nuevas formas de arte en Europa. Durante la Gran Exposición de París, el francés Émile Gall expuso unas 300 piezas de cristal y cerámica, además de otros objetos que ganaron muchos premios importantes. Este florero, de Gall, muestra algunas libélulas que invitan al ensueño. Su gusto por la asimetría parece salido de una escuela de arte japonesa. En su visita por numerosos museos europeos, Shuichi Kato ha comprobado la influencia del estilo Rimpa en el Art Nouveau. En el Art Nouveau encontramos motivos con flores, mariposas y pequeños pájaros como en el arte japonés. También vemos insectos y flores típicamente japonesas, como el crisantemo y la wisteria. Estos temas, que revestían un gran exotismo para los autores del Art Nouveau, fueron tomados del arte japonés, indudablemente. En general, las formas del Art Nouveau no utilizan líneas duras o líneas rectas. Prefieren utilizar las líneas suaves, enfatizando las formas curvadas. En las piezas de cristal, como en las que hay en este museo de Nancy, los colores son opacos, sombreados, un poco tristes. También en estos aspectos, el Art Nouveau me recuerda al arte japonés. Otra cosa en común es el uso de la escritura como elemento decorativo. Por ejemplo, esta hermosa botella para perfume, hecha por Gall, está decorada con un poema de Pierre Dupont. Caligrafía y poemas enteros fueron temas decorativos de floreros y otras piezas de Art Nouveau. Esta combinación de escritura y dibujos ya existía antes en Europa, pero la escritura como elemento decorativo en sí misma, en piezas de cristal o en mobiliario, es una característica muy particular del Art Nouveau, que igualmente me remite al estilo Rimpa del Japón. Esta caja para preparar tinta china fue diseñada por Honami Koetsu. El atrevido diseño de la tapa fue toda una innovación en su tiempo. La escritura incrustada sobre la tapa juega una parte importante en la totalidad del diseño.
Este tazón para la ceremonia del té, hecho por el artista Koetsu, lleva por título El pico nevado de la montaña. En esta pieza, el artista dio rienda suelta a su imaginación artística sin restarle funcionalidad al tazón. Koetsu probablemente también es el autor de este juego de cómodas laqueadas. Los artistas de la escuela Rinpa buscaban revivir la elegante belleza de la corte imperial de la época Heian. Estos diseños laqueados evocan la obra maestra de la literatura japonesa escrita en aquella época, llamada La historia de Genji. Estas ramas de pino que aparecen en la parte superior del mueble son como las que se mencionan en el capítulo de esa novela, Hatsune o La primera canción del año. Estas flores, esparcidas sobre un abanico, aluden a la heroína del capítulo titulado Yugao. Las delicadas guías de la viña parecen desbordar los límites del abanico. Esta carreta tirada por bueyes es como las empleadas por los miembros de la nobleza en la historia de Genji. Hacia fines del siglo XVI, llegó al fin la paz y la unidad al Japón, después de siglos de cruentas luchas entre los señores feudales. Mucha gente del pueblo se dedicó entonces a vivir de las artesanías y del comercio, adquiriendo poder y prosperidad. Una gran parte de la capital de Kioto fue destruida durante el largo período de guerra, pero los comerciantes y artesanos reconstruyeron la ciudad y revivieron el festival tradicional de Gion. Este biombo presenta una dinámica imagen de los comerciantes de aquella época que llevaron al Japón a una etapa de gran prosperidad económica. El señor feudal, Hideyoshi Toyotomi, mandó acuñar las monedas de oro en el siglo XVI. Las monedas de oro, los objetos de laca, otras piezas de ornato y los biombos simbolizan aquellos días de gran auge del Japón. Por otro lado, aquella época fue testigo de la llegada de los misioneros y comerciantes del otro lado del mundo. El contacto con España y Portugal estimuló el comercio en todo el archipiélago, dando lugar al desarrollo de grandes ciudades. La Escuela de Arte Rinpa surgió precisamente en medio de esta nueva era como una manifestación de arte urbano. Este es uno de los tesoros nacionales del Japón. Un biombo en hoja de oro, pintado por Tawaraya Sotatsu, con los dioses del viento y del trueno. El dios del viento lleva su saco lleno de tormentas. El dios del trueno lleva sus tambores. El dios del trueno está pintado de blanco. Mientras que el dios del viento es verde.
Los tambores salen fuera del marco de la pintura, lo que les agrega gran dinamismo. Esta obra está considerada como precursora del estilo Rimpa debido al asombroso equilibrio que hay entre las figuras. En el contraste de los colores y en el espaciamiento de las figuras sobre el fondo dorado, Sotatsu imprimió a su obra un toque maestro verdaderamente genial. Sobre esta puerta de cedro del templo Iogen de Kioto, aparecen estos elefantes audazmente estilizados. Parece un trabajo de ayer y no de hace 350 años. Otro tesoro nacional, tal vez también obra del maestro Sotatsu. El autor abarcó toda la superficie de esta puerta corrediza con un pino como único motivo. De esta manera, creó un nuevo concepto, el uso de la pintura como elemento decorativo. El maestro Honami Koetsu mostró su genio en muchos campos y a la vez supo reconocer el genio de su contemporáneo Sotatsu. Estos dos artistas llegaron incluso a conjuntar sus talentos en una misma obra. Por ejemplo, en esta pintura, Sotatsu pintó las flores y los prados de las diferentes estaciones del año, mientras que Koetsu, sin romper la armonía, agregó algunos poemas en su fluido estilo caligráfico. Los poemas pertenecen al Kokinshu, una antología clásica del siglo X. De arriba hacia abajo, las rítmicas líneas de la pintura y la caligrafía se combinan para crear lo que llegó a conocerse como el rasgo más distintivo de la escuela Rimpa. Estos pergaminos de principios del siglo XII contienen escenas de la historia de Genji. Fueron pintados unos 100 años después de que su autora, la señora Murasaki Shikibu, la había escrito. Muestran algunas características fundamentales del arte japonés. Por ejemplo, los rasgos del rostro son de una simpleza extraordinaria.
Las figuras en su totalidad resultan audazmente estilizadas. El artista suprimió los techos de las habitaciones para que se pueda observar el interior. Las escenas están divididas por líneas diagonales y verticales. La distribución del espacio y el uso del color semejan a las más modernas pinturas abstractas. No obstante, si se mira de cerca, se pueden apreciar algunos rasgos sumamente detallados, como por ejemplo, los dedos de este flautista. O la mano de esta mujer, que puede ser vista a través de la gasa de su manga. Composición abstracta y detalles realistas. Tal es la tradición heredada por la escuela Rinpa, que se convirtió a la postre en un sello distintivo. Otro biombo dorado pintado por el maestro Sotatsu muestra escenas de una antigua forma de danza japonesa llamada bugaku. Más que enfatizar a cada uno de los danzantes enmascarados, Sotatsu utilizó la totalidad de las figuras para crear esta composición única. Esta es otra pintura con el mismo tema, hecha por un artista posterior a Sotatsu. Este artista probablemente se inspiró en la misma fuente que Sotatsu para pintar los bailarines. Se puede observar claramente cómo Sotatsu utilizó espacios abiertos para un mayor impacto. Después, a principios del siglo XVIII, hizo su aparición el artista Ogata Korin. Korin llevó el arte de Sotatsu a niveles de expresión insospechados. Para pintar estos írises, probablemente Korin se haya servido de una plantilla ya que se repiten como en un patrón sobre el fondo. El profesor Kato comenta: Lo importante aquí, el factor crucial en esta obra, es la posición que guarda una figura con respecto a las otras. Es decir, lo que cuenta es el ordenamiento de las cosas como elementos del diseño total. Me parece que esta concepción tiene un gran significado. No hay una figura central, sino que Korin ha puesto énfasis en la interrelación entre todas las figuras del diseño. Yo llamaría a este enfoque distribución en el espacio, o cómo decirlo, una manera tal de realzar el espacio entre las figuras que le confiere a este una calidad original especial. El rasgo principal de esta pintura radica, pues, en la distribución de los espacios. Desde luego que esta concepción ya existía antes de la escuela Rinpa, y está presente ya, por ejemplo, en las pinturas chinas, como en esta del siglo XII del célebre pintor Muki. Esta y otras obras del maestro Muki se encuentran en el templo Zen de Daitokujin en Kioto. Observemos esta hilera de persímones. Cada uno ha sido sombreado de manera ligeramente diferente, gracias al uso de la técnica a tinta china. Pero lo realmente importante aquí está en la posición de cada una de estas frutas, la distancia que media entre una y otra. Esta pintura está compuesta de una hilera de objetos casi idénticos, igual que en muchos trabajos de Korin.
En mi opinión, este biombo con motivos de bambú de Corin es una de sus obras más representativas, ya que muestra una hilera de tallos de bambú paralelos. Pero también aquí lo principal es la distancia entre un tallo y el siguiente. Esta forma de ordenamiento tiene la magia de crear un ritmo sobre el espacio. Y en un sentido abstracto, esta sutil distribución espacial ejerce una atracción especial sobre el observador. Más que pintar objetos hermosos, los artistas japoneses han querido sacar partido de este ordenamiento de los objetos sobre un fondo determinado. También esta tendencia es muy visible en la arquitectura, pero yo creo que también la podemos ver en el arte bidimensional, como en las pinturas del estilo Rimpa. El arte de la escuela Rimpa cruzó el océano hasta llegar a Europa. Ahí contribuyó al nacimiento del Art Nouveau. Pero veamos más de cerca cómo ocurrió esto. Ça, c'est pas cher, ça. C'est 250 francs, 200 balles. Ça, c'est un peu à la japonaise. Voilà. Japonaise, oui. Ouais. Esta galería de arte en París jugó un papel muy importante en el encuentro del Art Nouveau y de la escuela Rimpa. Fue fundada en 1895 por el coleccionista de arte Samuel Bing, y su nombre se vio involucrado en todo un movimiento artístico. Samuel Bing había visitado el Japón 10 años antes de que abriera su galería. En Japón había adquirido muchas obras de arte, entre ellas un libro de diseños de Corin. Su fascinación por el arte japonés fue en aumento. A partir de 1898, publicó una revista mensual de arte en francés, inglés y alemán. Esta revista también tuvo mucho que ver en el auge que el arte japonés tomó en Europa. En un artículo, el gran crítico de arte Louis Gons alaba abiertamente a Corin. El artículo empieza así: Corin, amo este nombre, sus líneas curvas, su ritmo. Y agrega que sus pinturas se componen de ondulaciones indefinibles. También dice que Corin está entre los maestros de primera línea del mundo por su genio y su elevada intuición de lo decorativo. El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, coleccionista de arte japonés, como lo fuera también su padre, es un gran admirador del arte Rimpa. Lévi-Strauss nos comenta: Me parece que Corin fue el artista más destacado de esta corriente, uno de los más revolucionarios. Esta escuela supo explotar al máximo el arte de las fuentes populares, así como los diferentes materiales empleados con propósitos de creación estética. Y, d'autre part, à l'exploitation à des fins esthétiques de la matière brute, de toutes les matières, sous la
Es una conjunción sorprendente de imaginación y de rudeza liberada que logró establecer un lazo de unidad entre el arte popular y la expresión de la aristocracia. Sa rudesse volontaire a établi le lien, a rétabli l'unité entre les sources populaires de l'art japonais et ses expressions aristocratiques. En la ciudad de Nancy, al noreste de Francia, abunda la industria acerera, textil y del vidrio. En esta ciudad, el genio del cristal, Émile Gall, produjo sus famosas obras, convirtiéndola en el centro del Art Nouveau. En el jardín del Museo de Arte de Nancy están las puertas del estudio de Gall. En ella aparece tallada su máxima: mis raíces yacen en lo profundo del bosque. Una visión marina de ensueño. Trabajos como este muestran por qué Gall es conocido como uno de los grandes maestros del Art Nouveau. Se dice que esas delicadas formas de las hojas y de los tallos en sus trabajos no pueden reproducirse en la actualidad. Gall llamó a esta pieza el florero de la tristeza. Cada hoja del diseño refleja un dejo de desesperación. Cristal que a primera vista pudiera parecer cerámica. Gall también creó ricos y hermosos diseños para mobiliario. Su versatilidad lo equipara con los artistas de la escuela Rimpa. La producción del Art Nouveau cundió en el mundo del arte y de pronto se acabó. Sin embargo, en algunos lugares como en este viejo almacén de Londres, su herencia continúa dando frutos.
Este almacén ofrece estampados en tela basados en diseños tradicionales de kimonos japoneses. It's inspired by your old Japanese prints. It's very fine, tiny prints. Aunque los dibujos de las telas van y vienen rápidamente, estos diseños han permanecido en el gusto del público por décadas. En el año 1900, otra exposición internacional tuvo lugar en París. Solamente 11 años habían transcurrido desde la exposición de 1889. Pero el espíritu de los tiempos había cambiado considerablemente. En esta exposición prevaleció el espíritu del orgullo nacional y del desarrollo industrial por encima del arte y la cultura. Las naciones competían entre ellas, tratando de mostrar su grado de avance tecnológico más que la belleza de su manufactura. El movimiento del Art Nouveau, influenciado por el estilo Rimpa, abarcó toda Europa a principios del siglo XX y dejó su marca en muchos campos. Gracias al desarrollo de la imprenta, muchos espléndidos cartelones se produjeron bajo el estilo Art Nouveau. Algunos de estos cartelones llegaron al Japón entre 1910 y los años 20, causando un gran impacto. El artista Sugiura Hisui fue pionero en el arte del cartelón decorativo en Japón. Su trabajo estaba dentro de la tónica del Art Nouveau. Dentro de la misma corriente, Takehisa Iyumeji creó muchos cartelones admirables, famosos por sus imágenes de enigmáticas mujeres. Escuchemos al profesor Kato. Podemos ver las características de la pintura Rimpa en el biombo de Sotatsu sobre el Genji Monogatari, o en el célebre biombo de Korin con el ciruelo rojo y el ciruelo blanco. Su principal cualidad radica en el uso de figuras masivas planas y relativamente simples como elemento principal de la composición pictográfica. Este biombo de Sotatsu, con escenas de Genji Monogatari, tiene en el fondo grandes figuras planas representando las montañas, en contraste con lo detallado de la carreta tirada por bueyes que aparece al frente. Esas figuras masivas verdes y planas juegan un papel muy importante en la composición de todo el cuadro. Lo mismo puede ser visto en el arte moderno. De hecho, es una de las técnicas más usadas en diseño moderno y en cartelones, como por ejemplo en este cartelón del artista japonés contemporáneo Iko Tanaka. Ahora quisiera decir, a modo de conclusión, una cosa más acerca de la escuela de arte Rimpa, que esta escuela simplificó y estilizó las formas de la naturaleza de una manera muy elegante. Podemos apreciar esto en la manera en que Korin pintó el agua del arroyo en su biombo del ciruelo rojo y el ciruelo blanco. La corriente de agua está simplificada y estilizada. El color también es estilizado. Pero esta abstracción en la forma, en realidad toca la esencia, la naturaleza misma del agua corriendo. Después de esto, casi ningún artista japonés pudo escapar a este patrón al pintar agua. Y esta influencia duró alrededor de unos 300 años.
El hecho de que el estilo de Corin para representar el agua perdurara por tanto tiempo muestra lo decisivo y esencial de su concepción creativa. Era una cierta fuerza que él poseía. Algunas veces podemos ver el mismo fenómeno en el caso de ciertos temas religiosos que son repetidos de manera convencional durante un período determinado. Pero Corin logró llegar a la esencia de algo tan común como la corriente de un arroyo, y su forma de estilización logró sobrevivir por 3 siglos. En el seno de una cultura tan compleja como la japonesa, esto no era algo fácil de lograr. Y precisamente porque él pudo crear tal cosa, en un sentido, Corin y el estilo Rinpa permanecen todavía entre nosotros hoy día. Este telón, de 1 tonelada de peso, recrea el estilo Rinpa en sus diseños. Después de un mes de trabajo, está listo para ser colgado. El estilo Rinpa constituyó una base fundamental para las artes decorativas del Japón. Combinaba pintura y decoración de una manera nueva y original. La refinada belleza de los diseños de la escuela Rinpa todavía posee el encanto de capturar nuestros corazones en el presente.